hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel. Nuevamente es un privilegio para mí poder compartir con ustedes un poco de la palabra del Señor y agradecido con Dios por la oportunidad que me da y también me dan ustedes de poder compartir de la palabra. Ha sido un tiempo difícil, sé, para todos por la situación de la pandemia y en particular en nuestro condado, que sabemos que han subido mucho los casos y estamos en una situación difícil en esta zona del país, pero confiados en que Dios sigue teniendo el control de todo y en que podemos seguir confiando en Él, pero a la vez siendo cuidadosos y sabios y también orando por los que están sufriendo en este tiempo. En esta mañana quisiera que pudiéramos meditar en un relato también muy conocido, uh, que ustedes seguramente conocen, y está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, es la historia de David y Goliat. Quisiera meditar en ese relato, primero de Samuel 17, ahí vamos a estar meditando en esta hora, pero antes quisiera orar y encomendarnos en las manos del Señor y orar, como decía también, por los que están sufriendo en este tiempo, sobre todo los que están cerca nuestro. Oremos. Señor, alabamos tu nombre y agradecemos la oportunidad que nos das, Padre, de poder abrir tu palabra y de saber, Señor, que esta palabra eterna que tú has revelado es lo que tú has querido decirnos, Señor, para conocerte a ti y para poder tener nuestra mirada en lo que tú quieres que tengamos nuestra mirada, en lo eterno, y para poder conocer a Cristo, Señor, a quien tú has enviado. Así que pedimos que eso pueda ser una realidad en esta hora. Oramos, Señor, por la situación que estamos viviendo. Estoy grabando esta predicación y teniendo a distancia este tiempo porque, Señor, la situación es difícil en nuestra zona. Tú lo sabes, tú no has perdido el control de eso. Pero oramos, Señor, por los que están sufriendo. Sé que hay varios hermanos de diferentes congregaciones con la enfermedad del coronavirus. Sé que los hospitales están con muchas dificultades. Sé que hay médicos que también están con dificultades en atender a todos los pacientes en esta zona del país. Y oramos, Señor, por ellos. Oramos que tú les des tu sabiduría. Oramos que tú intervengas en todo esto. Y nuestro deseo es que todo esto pueda terminar o pueda volver a la normalidad pronto para que podamos seguir adelante con todas las cosas que tú nos has encomendado en esta vida. Pongo en tus manos a mis hermanos, particularmente de la Iglesia Bautista de Emanuel. Pido que tú les guardes, les sostengas en cada área de su vida y que seas con ellos también. Te alabamos y ponemos en tus manos este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, primer libro de Samuel, capítulo 17. Es la historia de David y Goliat. Ahí vamos a estar meditando en esta hora. Y quisiera leer, no voy a leer todo el capítulo, aunque todo el capítulo realmente relata la historia, pero no voy a leer todo, voy a leer desde el versículo 31 y hasta el versículo 50, solamente para recordar un poco de esta historia y para obviamente darle lugar a la palabra. Cuando leemos la palabra es lo más importante que podemos hacer, como alguien ha dicho. Así que 1 Samuel 17 del 31 al 50 dice así: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba.
fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza y ceñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía y tomó una honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra que quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Este es algunos versículos de parte del relato, porque realmente todo el capítulo 17 del primer libro de Samuel nos narra este relato. Es una historia muy conocida, y en este relato, solo para recordar un poco, está el ejército de Israel de un lado y el ejército de los filisteos del otro lado. Y estos pueblos, particularmente los filisteos, fueron unos enemigos constantes del pueblo de Israel, ¿no? Desde la época de los jueces y ahora en la época de David, y fue un pueblo que constantemente estuvo en batalla con el pueblo de Israel, y aquí estaban en una de esas batallas, y está el ejército de Israel de un lado, el ejército de los filisteos del otro, y estaban ahí esperando la batalla frente a frente, cuando de pronto sale uno del ejército de los filisteos, un hombre llamado Goliat, un gigante, que por lo que nos dice la escritura sabemos medía unos 3 metros de altura aproximadamente, y era tan fuerte que cargaba en sí una armadura de unos 70 kilos, más o menos llevándolo a nuestras medidas, ¿verdad? Era sumamente musculoso, y ese hombre salió y desafió a que alguno del ejército de Israel lo enfrentara, y entonces pedía que un hombre lo enfrentara, y el ganador del enfrentamiento entre este gigante y quien se animara a enfrentarlo del ejército de Israel le daría la victoria a todo su ejército. Así que por 40 días salió este gigante a retar que alguien viniera y lo enfrentara. Mañana y tarde, por 40 días, desafió a un hombre que viniera y se atreviera a enfrentarlo. Y nadie del pueblo de Israel, del ejército de Israel, se atrevía a hacerlo. Saúl era el rey de Israel en ese momento y el líder del ejército. Como los demás hombres, tuvieron temor, tuvieron miedo, no querían y probablemente realmente no podían, no tenían la habilidad, la capacidad de enfrentar a este gigante, no tenían la fuerza de ese gigante y no podían y no querían enfrentarlo. Y de pronto en la escena aparece un muchacho
Muchos piensan que David en este relato tendría unos 16, entre 16 y 18 años. Era de oficio pastor de ovejas, un oficio menospreciado en su época. Pero resulta que David no era cualquier muchacho. Cuando vemos un capítulo antes, el principio del capítulo 16 del primer libro de Samuel, nos damos cuenta que se nos narra que David había sido ungido por Samuel como el rey de Israel. Ahora tenía que esperar a que acabara el reinado de Saúl, para que él tomara posesión de ese reino. Pero en un sentido, como alguien ha dicho, con esta historia, David empieza a tomar ese puesto que ya Dios le había dado como rey de Israel. En un sentido, David empieza a tomar esa posición de líder del pueblo. De hecho, yo creo que una de las razones por las que tenemos este relato en el capítulo 17, casi inmediatamente después del relato donde David es ungido como rey, es justamente porque este relato de David y Goliat nos muestra por qué David sí podía ser rey y líder de Israel y los otros candidatos no. Los otros candidatos eran sus hermanos que estaban entre el ejército que veía a Goliat desafiar, y el otro candidato que sabemos fue desechado por Dios fue Saúl. Ninguno de ellos se atrevió a ir a enfrentar al gigante y estaban ahí, en el ejército, en el frente de batalla, pero David sí se atrevió a hacerlo. Esta historia en un sentido nos muestra la diferencia entre David y el resto de los candidatos a ser rey de Israel. David venía al frente de batalla solamente a llevar comida y agua para sus hermanos, pero se da cuenta de lo que está pasando, de que está este gigante ahí y de que está el pueblo, el ejército de Israel temeroso, y empieza a cuestionar qué está pasando. Y entonces él hace una pregunta en el verso 26, David, que es una pregunta que nos muestra mucho del corazón de David, porque él dice en el verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David está diciendo, este es el ejército de Dios, este es el ejército del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que gobierna, del Dios que es el único Dios verdaderamente vivo y real. Y hay un gigante ahí que lo está enfrentando, pero ¿quién es él en comparación al Dios vivo y verdadero que nosotros tenemos? Esa es la pregunta que hace David. Y estas preguntas, estos cuestionamientos de David llegan hasta oídos de Saúl. Saúl lo manda a llamar. Y es entonces que vemos el relato que leímos desde el verso 31, donde se fueron oídas las palabras que David había dicho, y llegó ante Saúl, y David le dijo a Saúl, yo voy a ir a enfrentar a ese gigante. Saúl le dice, no vas a poder, y entonces continúa el relato que ya leímos. A raíz de esta historia, obviamente hay muchas enseñanzas que esta historia nos deja, pero quisiera tratar de resumirlas, o por lo menos resumir algunas de ellas, en tres consejos principales, tres consejos para nosotros, para nuestras luchas diarias, para enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar y en particular, tres consejos que también nos pueden ayudar a enfrentar este tiempo de dificultad mundial que estamos viviendo. El primer consejo que creo que esta historia nos muestra es conocer a Dios íntimamente y depender de Él. La importancia de conocer a Dios íntimamente y depender de Él. Como decíamos, Saúl le dice a David, tú no vas a poder ir contra aquel filisteo. Goliat era un gigante, era un hombre de guerra, y David era un muchacho. David no estaba acostumbrado a las batallas. David no sabía usar una armadura. David no era un hombre de guerra. No vas a poder, David, es imposible. Pero la respuesta de David, en el verso 33 al 36, la respuesta de David a Saúl, cuando él le dice no vas a poder, es muy interesante. Voy a volver a leer del verso 33 al 36, porque dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo.
Salto al verso 34. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Verso 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve y Jehová esté contigo. ¿Cómo convenció David a Saúl de dejarlo ir a pelear? Diciéndole David cómo había visto a Dios obrar en la intimidad, cómo había visto a Dios obrar cuando él estaba ahí solo cuidando a sus ovejas. David había conocido a Dios en lo íntimo, había visto cómo Dios le libraba y libraba a sus ovejas de leones y de osos. Cuando él estaba solo, cuando él llevaba su rebaño solo por los lugares alimentando a su rebaño, y dice venía un león o venía un oso, decía dice David, yo lo hería y lo mataba, y Dios me ha librado de leones y de osos. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo: yo he visto cómo Dios obra. Yo he visto cómo Dios me libra de leones, de enemigos más grandes que yo, de enemigos más fuertes que yo. He visto cómo Dios, aun cuando no había público, aun cuando no había ejércitos, aun cuando no había personas ahí viendo, yo he conocido a Dios y he visto cómo Dios obra en lo privado, en lo íntimo, cómo Dios me ha ayudado a ganar esas batallas que quizá nadie ha visto, quizá nadie había visto a David luchando contra leones o contra osos, pero David sí lo había visto. Alguien ha dicho que para ganar batallas públicas hay que ganar batallas privadas. Y David había ganado esas batallas privadas, que probablemente habrían sido aún más difíciles que la batalla pública que ahora tenía contra Goliat. David dependía de Dios. Él conocía a Dios y dependía de él. ¿Y dónde había mostrado esa dependencia? Cuando se había enfrentado a esos leones y a esos osos. David sabía que él era débil, que no eran sus fuerzas o su habilidad. Por eso él dice en el verso 37, Jehová que me ha librado de las garras del león y del oso, él también me librará. Porque David está diciendo, no se trata de que de mi capacidad, de mi fuerza, de mi habilidad con la onda. Se trata de que Dios ha estado conmigo cuando he enfrentado a leones, Dios ha estado conmigo cuando he enfrentado a osos, y Dios va a estar conmigo cuando enfrente a este gigante. Yo conozco a Dios y sé lo que Dios puede hacer a través de un muchacho débil como yo. Eso está diciendo David. Yo conozco íntimamente, personalmente a ese Dios que puede obrar aún a través de mi debilidad. David conocía a su Dios personalmente, íntimamente, lo había visto obrar. No solamente era lo que había escuchado de Dios. Todos en ese ejército, incluyendo el rey Saúl, habían escuchado de Dios seguramente. Por seguro ellos habían escuchado los grandes prodigios que Dios había hecho, librando al pueblo de Israel, separando las aguas del Mar Rojo, los milagros en las batallas que el pueblo había enfrentado en la antigüedad. Habían escuchado mucho de Dios, pero quizá no conocían ellos personalmente a ese Dios del que habían escuchado. Era lo que les habían contado de Dios, pero no lo que habían visto de Dios en su propia vida. David había visto obrar a Dios en su propia vida. David tenía esa comunión con Dios en su propia vida, de tal manera que él sabía que cuando estaba ahí él solo, y que quizá él estaba con sus ovejas y estaba quizá orando a Dios y que sabía que dependía de Dios y venía un oso, él no tenía temor porque él sabía que Dios estaba con él, porque él le conocía personalmente y particularmente le conocía en la intimidad, donde nadie más veía. Por eso David puede enfrentar a este gigante, porque él
conocía a su Dios. Por eso David puede decir en varios salmos, Dios mío. Por ejemplo, en el Salmo 63:2 dice, Dios mío, eres tú. No solamente eres Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no solamente eres Dios de Israel, no solamente eres el Dios verdadero, no solamente eres el Dios todopoderoso, no solamente eres el Dios nuestro, eres el Dios mío. No solamente eres el Dios de mis padres o de mis abuelos, eres el Dios mío. Porque te conozco, porque tengo una relación personal, íntima contigo. Así que el primer consejo que veo en esta historia es, conoce a Dios y depende de Dios. Conoce a Dios por ti mismo, búscalo personalmente, búscalo cuando nadie más te ve, conócelo en la intimidad. La importancia de tener esa relación con Dios a través de su palabra, a través de la oración y de tener esa dependencia en Dios. David sabía que no era su habilidad lo que lo iba a librar de ese gigante, era su dependencia en el Dios Todopoderoso. Y nosotros necesitamos conocer y depender de Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Bueno, nosotros tenemos un privilegio que David no tenía. Tenemos la palabra de Dios revelada, completa, eterna, y podemos conocer a Dios a través de eso. El apóstol Pablo decía, encarcelado en Roma, en Filipenses 3:8-11, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol Pablo, encarcelado en Roma, dice, yo estimo todas las cosas como pérdida y tengo un objetivo y tengo algo en la mente, y es conocer a Dios, conocer a mi Cristo. Ahora el apóstol ya conocía a Cristo, le había visto, le había visto realmente en el camino a Damasco, ya tenía tiempo de ser creyente, había escrito de él, estaba sufriendo por él, pero aún así él seguía diciendo, yo sigo dejando todo atrás, sigo estimando todo por basura, sin valor, con el fin, con el propósito de conocer a Cristo y llegar a ser semejante a él. Tenemos que conocer a nuestro Dios y depender de Él en todo momento. Hace unos domingos yo predicaba en otra congregación, también vía Zoom, vía medios digitales, y les decía que para enfrentar esta pandemia realmente lo más importante es, y citando a un pastor, lo más importante es conocer a Dios, al Dios soberano, al Dios que tiene todo en su control y obra siempre para sus propósitos. Porque quizá no sabemos exactamente qué está haciendo Dios en medio de todo esto. ¿Por qué está permitiendo Dios esta pandemia? ¿Por qué está sucediendo todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Hay muchos porqués que quizá no lo sabemos, pero sí podemos saber que el Dios que orquesta y tiene todas las cosas bajo su voluntad, Él todo lo hace bien. Él es bueno, Él es justo, Él es santo. Y si Él es bueno, justo y santo, y nosotros podemos conocer y confiar que Él es bueno, justo, santo, podemos confiar que lo que Él hace es bueno, justo y santo. Para enfrentar las pruebas, para enfrentar las dificultades, como David cuando enfrentó a ese gigante, es muy importante, lo más importante es conocer a Dios, porque Dios no cambia, nuestras circunstancias cambian, Dios no cambia y nosotros tenemos que apoyarnos en Dios. Al conocerle podemos confiar en Él y enfrentar cualquier situación, aun cuando no tengamos todas las respuestas, sí podemos confiar en el Dios que conocemos. David enfrenta a este gigante, en primer lugar, porque conoce a su Dios. Así que el primer consejo que veo en este relato es la importancia de conocer y depender de Dios en cada momento.
La segunda cosa o el segundo consejo, segunda enseñanza que veo en esta historia es luchar, esforzarnos por lo que tiene valor eterno. Poner nuestra mirada en lo que tiene valor eterno. Hay algunos versos en este relato de David y Goliat que nos muestran cuál era la razón por que David se estaba atreviendo a ir a pelear contra este gigante. ¿Qué lo motivó a ir y pelear y enfrentar a Goliat? Veamos, por ejemplo, el verso 26 que ya leímos al principio. David pregunta al final del verso 26, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David está diciendo esto, este es el ejército de Dios. ¿Y quién es él? Este gigante, por más gigante que sea, se está atreviendo a enfrentar al ejército del Dios vivo. Luego en el verso 36 dice otra vez, cuando él está diciéndole a Saúl que él venció a leones y a osos, él les dice que este filisteo incircunciso será como uno de ellos, como un león o un oso, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Porque está enfrentando al ejército de Dios. Porque Dios está de nuestro lado. Y ese gigante, aunque es muy grande en comparación a nosotros, es muy pequeño en comparación a nuestro Dios. Y luego en el verso 45, cuando David ya está frente al gigante por enfrentarlo, él le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado o has desafiado. David le dice, te equivocaste, Goliat, porque no estás enfrentando a cualquier ejército, estás enfrentando al ejército de Dios. Y David es como si estuviera diciendo, sí, nosotros somos hombres comunes y corrientes, pero tenemos al Dios viviente de nuestro lado. Y ese es a quien tú estás enfrentando, Goliat. Te equivocaste. Así que David sabía lo que estaba en juego en esa batalla. Lo que estaba en juego en esa batalla no era el nombre de Saúl o del ejército de Israel, era el nombre de Dios, era la gloria, la fama de Dios. Cuando el filisteo menosprecia a David, dice el verso 43, que él le dice, Goliat le dice a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses, por sus dioses. Quien iba a quedar mal en esa batalla, si nadie se atrevía a ir a enfrentar a ese gigante y si nadie lo podía vencer, no solamente eran los hombres de Israel, que iban a quedar como unos hombres temerosos o cobardes, no solamente era Saúl, el rey, quien iba a quedar mal era el mismo Dios de Israel. Y eso movió a David a pelear contra este gigante. Eso movió a David a pelear contra él. Lo hizo por la gloria de Dios. Por eso también dice David en el verso 47, cuando yo te venza, lo que dice en el verso 46, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, dice al final, dice David al final del verso 46. Recordemos que en la antigüedad las peleas entre los ejércitos eran consideradas como peleas entre dioses de esos pueblos. Por eso vemos a los pueblos vencedores ofreciendo sacrificios a sus dioses, ¿no? Y vemos a los dioses de los filisteos y amorreos y otros pueblos que tenían sus dioses y que tenían en su mente estos pueblos paganos, tenían en su mente que cuando ellos vencían era porque su Dios había sido más fuerte que el Dios del otro pueblo, en este caso el Dios de Israel. Por eso dice que Goliat maldijo a David por sus dioses. Nosotros sabemos que hay un Dios verdadero, pero el asunto es que en esta pelea el que iba a quedar como vencido era el Dios de Israel. Él iba a quedar como vencido y el vencedor en la mente de los filisteos iba a ser el Dios de los filisteos. Y David está diciendo, no, hay solo un Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es al que te estás enfrentando, Goliat.
Y ese Dios verdadero es el nombre que yo voy a defender. El nombre de ese Dios verdadero, único, todopoderoso, es el nombre que yo estoy defendiendo y que no voy a permitir que tú, Goliat, maldigas. David está diciendo, esto lo hago, te estoy enfrentando para que el nombre de Dios sea famoso, para que la gloria de Dios sea conocida. David está diciendo, es el nombre de Dios, es la gloria de Dios la que yo no voy a permitir que tú, Goliat, aún siendo un gigante, pisotees y maldigas. Es por el nombre y por la gloria de Dios que voy a pelear esta batalla, para que sea conocido, para que sea sabido, para que les quede claro a todos que hay un Dios en Israel y que ese Dios no libra, no pelea, no salva con espada y lanza, que ese Dios usa aún a instrumentos débiles y frágiles como David, porque para él es la gloria, para que quede claro que no fue la gran habilidad en la espada, que no fue el poderío del ejército, que fue el gran Dios de ese ejército el que salvó ese día a Israel y el que hizo que David venciera. David es un buen ejemplo de alguien que está enfrentando una batalla terrenal, pero con los ojos puestos en la eternidad. David está enfrentando una batalla terrenal porque tenía ahí terrenalmente al gigante, pero él está con los ojos puestos en la eternidad. Y a veces a través de esta historia decimos, no te preocupes, Dios pelea tus batallas, pero realmente lo que debiéramos pensar es que nosotros tenemos que pelear las batallas de Dios, tenemos que esforzarnos y luchar por lo que tiene valor eterno. Saúl había prometido muchos regalos al que venciera a Goliat, riquezas, evitar los impuestos, dar a su hija en matrimonio, pero cuando David enfrenta a este gigante, él está motivado por algo más grande y algo más importante que las riquezas, que la fama o que una esposa. David está motivado por la gloria de Dios. David está viendo el valor eterno de esto y David está diciendo, esto es una oportunidad para que Dios sea magnificado y glorificado, para que quede claro aquí ante todos que hay un Dios en Israel. La Biblia nos llama de muchas formas a enfocar nuestros esfuerzos, nuestra mirada en lo eterno, a esforzarnos no por lo terrenal. Veíamos el domingo pasado en la historia de la multitud que buscó a Jesús después de ser alimentados milagrosamente, que Jesús justamente les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esfuércense, pero con una mirada, con una motivación eterna, con la mirada en lo eterno. La vida es muy corta en esta tierra y la Biblia nos hace ver que somos peregrinos, extranjeros, que estamos aquí de paso. Como decíamos el domingo pasado también, con mucha facilidad nuestro corazón pierde de vista lo eterno y se enfoca solo en lo terrenal. Los que estaban ahí del ejército de Israel solo veían lo terrenal, y lo terrenal era que ellos eran hombres comunes y corrientes y enfrentaban a un gigante, pero David está viendo lo eterno, y lo eterno era que el Dios viviente todopoderoso está con el ejército y él puede librar aún a través de alguien aparentemente débil como David. Quizá algo bueno que toda esta situación de la pandemia nos está dejando, quizá algo bueno que está haciendo en muchas personas es haciéndoles voltear a ver al cielo, voltear a ver a Dios y recordar lo que tiene valor eterno. Dios, su palabra, su reino, lo terrenal pasa, la vida pasa, y ahora más que nunca a muchos nos queda claro. La vida se va de un momento a otro. Pero lo que tiene valor eterno, Dios, su palabra, su reino, eso permanece. Así que tenemos que conocer y depender de Dios íntimamente y tenemos que esforzarnos, luchar por lo que tiene valor eterno. Tenemos que enfrentar las situaciones terrenales con la mirada puesta en la eternidad.
Y el tercer consejo, o la tercera enseñanza, y quizá la principal en esta historia, es que no podemos y no debemos perder de vista al personaje principal. Debemos recordar que Cristo es nuestro David. Que Cristo es nuestro David. Este es quizá el consejo principal porque realmente nos gusta ver estas historias y nos gusta identificarnos con el héroe de la historia. Nos gusta pensar que nosotros somos o podemos ser el David o podemos ser como David en esta historia. Y entonces pensamos, bueno, hay que ser valientes como David, hay que ser fuertes como David, hay que ser hábiles como David. Nos gusta pensar que en esta historia nosotros somos David. Y probablemente sería así si este relato estuviera en un libro de cuentos o de historias heroicas, o si estuviera en una película de héroes y villanos. Y nos gusta identificarnos con los héroes, ¿no? Pero nunca podemos perder de vista que este relato, que esta historia está dentro de una gran historia, que es la historia de la Biblia, de las Escrituras. Nunca podemos perder de vista que esta historia está dentro de la gran historia de redención del hombre, de la gran historia que nos narran las Escrituras, de la obra de Dios en redimir a hombres pecadores a través del sacrificio de su propio Hijo, Jesucristo. Y cuando lo vemos en esa forma, tenemos que pensar, primero, que el héroe de esta historia no es David, sino es Dios mismo. Y David mismo lo dice. Es Dios quien me ha librado del león, del oso, y es Dios quien me va y quien me libra de este gigante. El héroe de esta historia es Dios mismo, pero también tenemos que pensar que en esta historia nosotros no somos David. Cristo es David. Cristo es nuestro David. Cristo es nuestro David porque años después de este acontecimiento vendría un descendiente de David, nuestro Señor Jesucristo, que vencería a través de la aparente debilidad, como la muerte de cruz, al gigante más grande que tú y yo no podíamos enfrentar. Había un gigante enfrente de nosotros y nosotros éramos como este ejército de Israel y como el rey Saúl, que lo veía y no podía enfrentarlo, el gigante del pecado, de la muerte, el mismo Satanás. Que no teníamos la habilidad, que no teníamos las fuerzas, que no teníamos las ganas de enfrentarlo. Necesitábamos un David, y vino un David. Ese David fue nuestro Señor Jesucristo, que a través de la aparente debilidad como la muerte de cruz venció al pecado, venció a la muerte y venció a Satanás. Cristo es el David de nuestra historia. Cristo es el personaje principal y no debemos perder eso de vista. Esta historia muchas veces la vemos con ojos antropocéntricos, con el hombre, con el ser humano en el centro, pero debemos verla con ojos cristocéntricos, con Cristo en el centro, con Cristo como el Salvador, como el gran héroe, como el Redentor, como el que puede salvar a un pueblo sin esperanzas. Si somos honestos, seguramente nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros nos parecemos más a los hermanos de David, a Saúl o al resto del pueblo que estaba atemorizado frente a este gigante, sin saber cómo enfrentarlo, sin esperanzas frente a él hasta que apareció David. Hay gigantes que tú y yo no podemos enfrentar. Hay gigantes en la vida que no tenemos la fuerza, la motivación, el poder para enfrentarlo. Necesitamos un David. Necesitamos a alguien que nos salve, que nos rescate, que nos redima, que nos dé esperanza. Y Cristo es ese David. La buena noticia es que Cristo es ese David. Esta historia no está aquí para decirte o para decirnos cuando haya un gigante frente a ti, enfréntalo como David. No, más bien está aquí para decirnos cuando haya un gigante frente a ti, necesitas un David y ese es Cristo. O mejor aún, hay un gigante que tú no podías vencer, la muerte, el pecado y Satanás, y necesitas un David y ese David vino y se llama Jesucristo. Cuando enfrentemos entonces ese gigante necesitamos ir a Cristo, confiar en Cristo, que Él sea nuestro David. No nadie ni nada más que Cristo sea nuestro David.
Y Él ya venció al gigante más grande que tú y yo pudimos haber enfrentado. El gigante que nosotros no podíamos vencer, Él ya lo venció. Así que necesitamos tener nuestra mirada en Cristo. Hermanos, que en nuestras debilidades Cristo sea nuestra fortaleza. Que en nuestros fracasos Cristo sea nuestra victoria. Que en nuestras tristezas Cristo sea nuestro gozo. Que en nuestras dudas Cristo sea nuestra certeza. Que en nuestras incertidumbres Cristo sea nuestra esperanza. Que en nuestros trabajos Cristo sea nuestro descanso. Que en nuestras victorias Cristo sea nuestra bandera, nuestro estandarte. Que en nuestras alegrías Cristo sea nuestra gloria. Que Cristo sea el personaje principal de nuestra historia, que Él sea el héroe, que Él sea conocido en mi vida y a través de mi vida, que mi mirada esté puesta en Él, que mi pasión sea por Él, que mi motivación sea Él y su gloria. Quizá ese es el mejor consejo que podemos tomar de esta historia, ver a Cristo a través de este relato. David es un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Y este relato quizá nos muestra algo de por qué se le llama así. Esta historia nos revela que David conocía a Dios y dependía de Él. Que David tenía la mirada puesta en lo eterno y luchaba por lo que tiene valor eterno. Y que nosotros podemos a través de Él ver a Cristo. Y podemos entender que el personaje principal de esta historia no es David, sino es Dios mismo. Y de nuestra historia es Cristo mismo. David después conocemos que llegó a ser rey y llegó a tener errores, fallos, pecados muy grandes. David era un hombre con debilidades, con flaquezas, como tú y como yo, como nosotros. Pero Dios le usó y se glorificó a través de su vida. Y lo usó también para mostrarnos y para prometerle a Él y a nosotros, en un sentido, que un descendiente de Él vendría, uno perfecto, uno que sería mucho mejor que Él, y ese ha venido, y es nuestro Señor Jesucristo. Hay quizá más enseñanzas que podemos sacar de esta historia, pero quería por lo menos resumir estas tres en esta hora. La importancia de conocer y depender de Dios, nosotros mismos, depender y conocer y buscar al Señor en su palabra, en oración, en la intimidad, en lo personal. La importancia también de luchar y de esforzarnos por lo que tiene valor eterno, de pelear las batallas terrenales con la mirada puesta en la eternidad. Y la importancia de no perder de vista a Cristo, al personaje principal de esta historia y el personaje principal también de nuestra historia como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesús. Para enfrentar entonces esta pandemia, los gigantes que tengamos que enfrentar en la vida, las pruebas, las dificultades, necesitamos conocer a Dios, depender de Él. Necesitamos tener nuestra mirada en lo eterno y necesitamos un David, un Cristo, y Cristo es ese David. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude a poder tener, tener ese corazón como el que tenía David, poder conocerle a Él, tener nuestra mirada y nuestra motivación en Él y descansar en lo que Cristo es, en lo que Cristo ha sido, es y será por nosotros y para nosotros. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias porque podemos conocerte a través de tu palabra, Señor. Porque tenemos los medios y somos privilegiados, podemos conocerte a ti y podemos también manifestar nuestra dependencia de ti en cada circunstancia, también a través de la oración. Gracias por tu palabra, por la oración, y ayúdanos a conocerte y depender de ti cada día y en cada situación. Gracias, Señor, también porque a través de conocerte podemos entender que estamos aquí de paso y que aunque nos va a tocar enfrentar dificultades, enfrentar batallas, Señor, que lo podamos hacer
con nuestra mirada en la eternidad. Y gracias, Señor, por Cristo, por su obra. Gracias porque había un gigante que nosotros no podíamos enfrentar y Él lo venció. Y ahora nosotros podemos descansar en Él y conocerle a Él. Y podemos, Señor, confiar en que Él, como lo ha prometido, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es en su precioso nombre que oramos y agradecemos este tiempo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel. Un saludo para todos.